Buenos días a todos, a los miembros de la Fundación, a funcionarios de gobiernos, a empresarios, académicos nacionales e internacionales y a diferentes organizaciones de la sociedad civil que están presentes. Y quiero agradecer particularmente a la Fundación Compromiso por invitarme a estas jornadas de articulación pública y privada. Y mi presentación, yo me voy a centrar en un interrogante muy importante en este proceso. ¿Cuál es el rol del Estado en este proceso de fortalecer las alianzas pública-privada en lograr ciudades sustentables? Y hay dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿cuál ha sido el Estado? ¿Cuál es la situación del Estado en América Latina luego del proceso de reformas que ha llevado adelante en la década del 90? Si se ha consolidado como un actor político con capacidades institucionales para promover políticas públicas que permitan procesos de articulación público-privada, y si no es así, ¿qué Estado se necesita y qué características son necesarias para apoyar un proceso de articulación pública-privada de alcance sistémico y que no se limite a un cúmulo de experiencias exitosas, porque experiencias exitosas hay de articulación pública y privada. El problema es cómo se logra una capacidad sistémica. Y para poder responder a estas preguntas, me voy a centrar primero en los avances que ha hecho América Latina en la temática de articulación pública y privada, para luego ver qué podemos aprender de las experiencias nórdicas y asiáticas y luego plantearnos acerca de los desafíos y debatir entre todos cuáles son los debates pendientes en América Latina. En primer lugar, es importante resaltar que en las últimas 3 décadas, creo que todos ya lo saben de los que están aquí presentes, ha dominado un paradigma centrado en la revalorización del territorio. Hay palabras que ustedes conocen muy bien, de lo que es la descentralización, cooperación pública y privada, la modernización de la gestión pública local. En el plano local, en el plano de desarrollo económico se habla de clúster, de parques tecnológicos. O sea, a nivel de América Latina, si uno hace un inventario de políticas, en los últimos 30 años están presentes estas políticas y estos conceptos de los que estoy hablando. También la creación de consejos sociales, de mesas de participación ciudadana, de presupuestos participativos. Sin embargo, ¿cuál es el resultado de estas políticas? El resultado es que justamente no se ha logrado fortalecer los procesos de articulación público y privado. Entonces, la pregunta es cuáles han sido los factores que han limitado dicho proceso. Y acá me quiero referir básicamente a una investigación que estoy realizando. Estoy participando en el Handbook de Administración Pública de América Latina, conjuntamente con Guy Peters, y estamos analizando los formatos de gobernanza en América Latina en 3 áreas centrales de políticas de transformación que ha habido en América Latina. La privatización de servicios públicos, lo que tiene que ver con ofertas de políticas sociales y todos los procesos de descentralización que hay en América Latina. Si bien es muy larga la investigación, yo lo que quería compartir con ustedes son algunas conclusiones más importantes. En primer lugar, cuando uno analiza, yo acá no estoy, lo que he analizado son directamente los programas a nivel de gobierno. A nivel de privatización, por ejemplo, del sector del agua, todos los formatos que son sugeridos a los gobiernos de América Latina, hacia cómo se tienen que gestionar las políticas públicas en el área de políticas sociales y en las políticas de descentralización. Y en todos aparece la palabra buena gobernanza y aparece la gobernanza como la mejor forma de ofrecer servicios públicos en términos de eficiencia, eficacia y de apego a las preferencias de las comunidades, que es la forma de acercar el ciudadano al gobierno, que es la forma que puede el gobierno rendir cuenta, que es la forma de mayor control ciudadano, y 2 productos adicionales, eso logra un mayor fortalecimiento de los mecanismos democráticos de la sociedad e incrementa el desarrollo. Ahora, uno se pregunta por qué estas políticas no han tenido los resultados esperados. Y uno encuentra
que en las recomendaciones que hay del Banco Mundial y del BID y otros bancos internacionales, aparece claramente una concepción de governance que es muy diferente a la discusión de la governance que se da en Europa. En Europa el concepto governance plantea la necesidad de articular diferentes actores de la sociedad civil para resolver la complejidad de los problemas actuales. Cuando uno analiza los formatos de governance que se transfieren a América Latina en estas políticas y programas, lo dice específicamente el Banco Mundial. El Estado debe determinar las funciones esenciales y transferir el resto al mercado, así como incrementar la participación del sector privado, la sociedad civil, en actividades antes reservadas al sector público, dado que el monopolio estatal en temas de infraestructura, de servicios sociales y demás bienes no es eficaz. Entonces, el camino es exponer a las diferentes organizaciones a la competencia del mercado. Por lo tanto, hay que sustituir el modelo jerárquico burocrático por la nueva gerencia pública. O sea, lo que se plantea es que el Estado, en realidad, como no puede gestionar, tiene que transferir, o sea, la implementación a actores privados, a ONG. ¿Y qué es lo que pasa? Por un lado, la consecuencia, que no solamente ha sido un problema de América Latina, sino de los países también desarrollados, es que esto genera una gran fragmentación, una falta de conducción y de coordinación desde el centro del Estado. Ese es un primer punto. Pero lo segundo es que en América Latina estos modelos de governance han tenido una transferencia crítica. Para hablar así en una forma más sencilla, por ejemplo, la forma de gestionar los servicios de agua, en realidad se genera un consejo donde participan actores privados y actores del Estado. En el área por ejemplo, en el área de políticas sociales, en realidad el Estado lo diseña y la implementan diferentes ONG. El problema es que realmente lo que se hace es una transferencia del instrumento, de la forma, pero no se tiene en cuenta cuáles son las debilidades sistémicas de los gobiernos. No se consideran que muchas veces esa implementación de esas políticas se le dan a gobiernos locales que tienen un poder marginal, que tienen ausencia de personal calificado, que tienen debilidades organizacionales, baja autonomía y resabio de los clientelismos y de los particularismos que todos conocemos y que nadie los dice. Pero entonces, justamente, todo ese tema, eso genera un problema, una transferencia muy acrítica de esos modelos, y que el problema es que la gestión del territorio no es tener un buen diseño de política solo, instrumentos, sino que es un proceso social que implica articulación de actores público y privado, negociación y diálogo. Es una construcción social. Entonces, ese es un elemento que es fundamental y que hay que tener en consideración. Y el otro punto que yo creo que es más relevante es que esta transferencia crítica de modelo implica un modelo de Estado donde se le da preponderancia al mercado como actor del desarrollo. Y aquí concuerdo con el análisis que hacía Marta Aguilar acerca de los procesos de descentralización en América Latina. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza los procesos de descentralización de la década del 90 hasta ahora, que está en un momento de inflexión, cuando analiza los presupuestos públicos, lo que uno se encuentra es que a los gobiernos locales le transfieren recursos para desarrollar infraestructura, principalmente en la década del 90, y a fines de la década del 90, debido a las condiciones adversas y a los problemas sociales, le transfieren recursos para gestionar políticas sociales focalizadas. Pero todas las diferentes dependencias del Estado que existían en la década del 50 y del 60, orientadas a fortalecer las capacidades estratégicas de los territorios, se desmantelaron y siguieron existiendo, se le transfirieron muy pocos recursos. Esto no solamente en la Argentina, hay un estudio que es de toda América Latina, que compara toda América Latina, y justamente lo que plantea es que hay un desmantelamiento de todas las dependencias del Estado encargadas de fortalecer las capacidades estratégicas y tener una visión más sistémica del territorio. Porque se considera que el mercado es el actor que, por excelencia y herramienta que lleva adelante el desarrollo. Entonces creo que ahí es importante tener una mirada crítica y una mirada de
cuando hablan de governance, cuando uno toma un modelo cuando analiza los diferentes programas públicos, tener en cuenta de qué governance estamos hablando. Nosotros acá estamos hablando de una governance que implica la articulación y la inclusión de los diferentes actores de la sociedad. Cuando está hablando el Banco Mundial, el BID, en estos programas, está hablando de transferir un formato de nueva gerencia pública en la gestión de los problemas de la sociedad. Creo que esto es muy importante. Entonces, pero para no quedarnos en una visión solo apocalíptica, ver un poco qué podemos aprender hoy de las experiencias de los países nórdicos y los países asiáticos, que son países que han logrado, en un contexto de globalización, lograr un crecimiento económico con inclusión social. Los países nórdicos son los que en este momento están con los mejores índices de desarrollo y de inclusión social en Europa, y que el modelo nórdico es un modelo exitoso en relación a los de Europa continental y a los de Europa anglosajona. Ustedes ven por la radio las grandes dificultades que están teniendo, bueno, Italia, España, en mantener su modelo de desarrollo. Es muy diferente el proceso que están haciendo los países nórdicos. Y también los países asiáticos. Entonces, lo que el planteo que me llevó a una segunda investigación que también estoy realizando es básicamente qué pasó con el Estado, cómo son los procesos de toma de decisión. Y ahí la verdad que me llevé una sorpresa muy interesante, porque uno analice la política que analice, políticas de innovación, políticas sociales, políticas de desarrollo territorial, lo que se plantea es que se necesita cada vez más un Estado experimental en red. La política eficaz de desarrollo requiere una estrecha coordinación entre actores públicos y privados de la experimentación, de la adaptación, de la acción pública a las necesidades y contextos específicos. Los nuevos enfoques, estos Hausman, Rodrik y básicamente toda la escuela de Harvard, plantea que las políticas deben ser construidas a través de la experimentación y no más transferencias de modelos acríticos. Yo creo que esto es importante para fundamentar. Conocerlo, todos estos conocimientos y todo eso es importante a la hora de negociar un proyecto fundamental, que las cosas se están haciendo diferente en otras partes del mundo. Y el éxito, por ejemplo, de los países asiáticos y de los países nórdicos, en forma muy resumida, no solo se explica por disponer una burocracia capacitada y un conjunto de instrumentos claves, sino en la práctica de gobernar el mercado, por las fuertes redes de articulación público y privado. Eso es un elemento importante. Y lo más importante que se plantean es fortalecer los mecanismos innovativos sociales, lo que es la innovación social, los canales de comunicación entre asociaciones públicas y privadas, y fortalecer, dice Rodrik, los mecanismos institucionales no de mercado. O sea, hasta ahora lo que se nos ha dicho es fortalecer las capacidades institucionales, las capacidades estatales, pero fortalecer las capacidades de mercado. Por ejemplo, fortalecer la propiedad privada, fortalecer el que no se cambien las reglas de juego, y ahí viene el famoso índice de gobernanza que tiene el propio Banco Mundial, que el índice de gobernanza del Banco Mundial es bueno que no se utilice, porque no es más que un clima de negocios. El índice de gobernanza del Banco Mundial, lo que se hace es se le pregunta a los empresarios de América Latina cuál es el clima de negocio. En realidad, ¿qué se le pregunta? Si no hay corrupción, si hay transparencia, si en realidad no se le cambian las reglas de juego, si hay respeto a la propiedad privada. Pero eso no es gobernanza. Es fortalecer las instituciones para que un modelo de desarrollo funcione. Yo creo que no hay una discusión muy acrítica del término. Yo creo que esto se tiene que discutir, porque después todos, y yo misma he utilizado el índice de gobernanza muchas veces, hasta que luego empecé a descubrir cómo era el proceso y qué instituciones estaban pontenciando en ese proceso. Entonces yo creo que ahí se necesita una comprensión sistémica del desarrollo del papel del Estado, y lo que se plantea también, por un lado, un análisis más integrado de las políticas, y creo que acá se señalaba al comienzo, las políticas productivas no se pueden analizar desvinculadas de las dimensiones ambientales y sociales, porque la economía verde es cada vez más relevante en el mundo actual.
Pero lo que es más importante es no solamente el qué, que nosotros en general en América Latina se pregunta qué política, sino que lo más importante es el cómo se logran a los procesos de decisión, de diálogo político. Y creo que acá me voy a referir a una experiencia interesante que tuve este año en Canadá, que visité la Universidad de Waterloo, y tienen, en el Centro de Desarrollo, tienen una carrera nueva que se recibieron este año, que es Innovación Social, licenciatura en Innovación Social y Resiliencia, y una de las áreas de especialización es ciudades sustentables, ¿no? Y lo que es interesante de la fundamentación de esa carrera es que en realidad lo que se plantea es que para poder abordar los problemas en la sociedad actual son cada vez más complejos y nos da esa sensación de no tener la capacidad de poder dar respuestas a problemas como la violencia, a problemas, como señalaba Carlos, de la violencia, la marginación. Son tan complejos que nos parece abrumarnos y no poder actuar. Y lo que se plantea es la necesidad de, justamente, formar nuevos líderes, nuevos gerentes, nuevos funcionarios de gobiernos encargados de tener esa iniciativa empresarial, y justamente lo que se plantea es que la forma dominante de gestión, por eso me parece, es en red, en gestión público-privada. Yo creo que esto es importante saberlo, porque es importante ver a qué están formando, o sea, en la sociedad desarrolladas. Hoy no están formando a alguien en gestión pública aislado, porque un gestor público no puede hoy solucionar los problemas ni actuar aisladamente de los demás actores sociales. ¿Por qué? Porque los problemas son complejos y la única forma de poder solucionar los temas es abordar esa complejidad y ser capaz de poner orden en una red a la multiplicidad de recursos y aprovechar la máxima de oportunidades y efectuar cambios para poder hacer frente a esos problemas que son cada vez más complejos. Entonces, creo que acá viene la importancia de lo que es el tema del sistema, pero acá tiene que ver, y yo creo que esto, uno de los debates importantes, implica una fuerte relocalización, o sea, relocalizar al Estado en las funciones del desarrollo sustentable, porque evidentemente la gobernanza lo que ha puesto en entredicho es el supuesto del Estado, o sea, el Estado tiene que colocarse en una situación que intermedie con otras fuerzas sociales, incluyendo diferentes actores, privados, públicos, diferentes organizaciones de la sociedad civil, y asumir responsabilidades públicas que antes eran exclusivas del Estado. Entonces, lo que me parece que es central, por un lado, tener una mirada mucho más crítica de lo que ha pasado en América Latina, porque sobre los procesos de desarrollo territorial, teniendo en cuenta que el territorio hoy se termina convirtiendo en un espacio de lucha de poder entre actores públicos y privados sin una clara estrategia de desarrollo, se implementan programas del gobierno nacional sin consultar al gobierno local. En el gobierno, a nivel local, hay iniciativas interesantes muchas veces, pero son puntuales, no tienen sustentabilidad, no tienen capacidad de transformación sistémica. Entonces, es muy importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las ONG, que muchas veces hacen funciones sociales que no las cumple el Estado, pero no las puede hacer solo. Tiene que hacerlo en conjunto con, por un lado, el Estado con una capacidad estratégica y con la incorporación de los empresarios. Es central la incorporación de los actores empresariales en el proceso, el diálogo con diferentes actores de la sociedad civil. Entonces, creo que ahí hay un proceso de trabajo y de formación. ¿Por qué hago referencia a cómo están gestionando y cómo están solucionando los países nórdicos, porque es un ejemplo a seguir? Es un ejemplo quizás importante para legitimar políticas. Hace muy poco el director de la Oficina de Industria en Uruguay, yo le conté que estaba haciendo este proyecto y me dice: a mí me importa apoyarlo porque a la hora de negociar políticas yo puedo legitimar diciendo que en otro país están haciendo las cosas diferentes. Entonces, ver y tener esa capacidad de cómo están
trabajando y cómo, hacia dónde va el Estado hoy. O sea, el Estado hoy, si hay una carrera que ya no se llama más ciencia política, política pública, y se llama innovación social, quiere decir que en el mundo hay transformaciones muy relevantes y que se están capacitando y formando a los actores para una nueva forma de gestionar y de responder a los asuntos públicos. Y donde se están, y el fortalecimiento institucional pasa por otras instituciones, que eso es muy interesante, que es cómo las instituciones, como las diversas formas de colaboración, los procesos decisionales, las formas de negociación, de conflicto, cómo se generan una nueva institucionalidad para trabajar de una nueva forma. Creo que es un poco ver un poco el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Creo que en realidad hay problemas, o sea, hemos tenido dificultades en llevar adelante políticas. América Latina tiene muchos problemas, ¿no? Mucho más porque estos formatos, o sea, de desarrollo territorial se superponen en burocracias que ya tenían problemas existenciales y endémicos de muy larga data, pero de todos modos hay que también ver hacia dónde vamos. Y entonces, el fortalecer desde el Estado la capacidad estratégica es un punto muy importante a trabajar hoy. Y eso lo va a hacer en colaboración con los demás actores, y eso implica una redefinición de funciones en la sociedad. Entonces, por eso los invito un poco a debatir y un poco a plantearnos cuáles son los desafíos en esta nueva forma de gestionar los asuntos públicos. Muchas gracias.